vamos a leer el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la obra redentora, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Tú, Padre Celestial, diseñaste el plan de salvación, y el inicio de nuestra obra redentora, Señor, lo vemos en tu bendita palabra. El Verbo se encarnó, Señor. Tu único Hijo, tu unigénito, se hizo carne. Nació, Señor, de una virgen para caminar en obediencia y reconciliarnos contigo, Padre, para justificarnos, para santificarnos, para redimirnos, mi Señor. Que seas tú, Padre, perfeccionándonos a través de esta palabra, que tu Santo Espíritu siga, Señor, limpiándonos, que esta palabra sea arraigada en nuestro corazón. Padre, que todo nuestro ser esté cautivo en torno a ti, mi Señor, para guardar esta palabra, Señor, y seguir siendo perfeccionados por ti, porque tú trabajas en nosotros de manera cotidiana a fin de formar en nosotros aquel varón perfecto. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, tenemos aquí lo que la bendita palabra del Señor dice acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de esas profecías. Y cada año por este tiempo, hermanitos, uno se encuentra con los cristianos enfrentando ese dilema. Unos que no celebran la Navidad porque la Navidad es pagana, porque tiene un trasfondo pagano, porque el 25 de diciembre no nació Jesús, porque eso viene de lo que realmente tiene en el fondo, es que se adora a San Inro,
que se adora las Saturnalias, que era un festival que ofrecían los paganos al dios Saturno, que era el dios de la agricultura, y entonces era toda una semana de festividades desde el 17 de diciembre, podía durar 5, 6, 7 días, no era preciso el 25 de diciembre, pero este festival iniciaba el 17 de diciembre y dependiendo de la tribu que tenía esa celebración se podía extender por allá hasta el 24 o 25 de diciembre. Todo eso es cierto. En esa fecha se celebraban esas festividades. Entonces algunos hermanos, conociendo eso, dicen, no, eso no, nosotros, eso es pagano, no celebramos la Navidad porque es pagano. Además, allí, eso se celebra Saturnalia, además se celebra el Sol Invictus. ¿Qué es eso? Pues el 25 de diciembre, de acuerdo al calendario que ellos tenían, iniciaba el año, porque era un día en el año donde la noche duraba más, el día era más cortico, teniendo en cuenta la rotación que hace la Tierra alrededor del Sol. Entonces era un día cortico y una noche extensa, y para ellos allí iniciaba el calendario. Ellos lo llamaban el solsticio de invierno, ese evento astronómico. Entonces celebraban eso, pero después por allá el obispo en Jerusalén, el representante de la iglesia en Jerusalén, envía una misiva al representante de la iglesia en Roma, y entonces para que estableciera la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo establecen el 25 de diciembre porque ellos tienen, hay dos versiones acerca de eso. Primero, para santificar a todo el pueblo después de estas festividades paganas, entonces que se tenga un tiempo de alabanza y adoración, ¿sí?, honrando a nuestro Señor, y de esa manera se va a santificar el pueblo después de todas estas fiestas paganas, porque el contexto de estas fiestas, ¿qué era? Baile, licor, orgías, un desenfreno total. Entonces tienen esa buena intención de decir, no, vamos a santificar el pueblo, y eso es celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué establecieron el 25 de diciembre? Porque la iglesia, siempre la iglesia católica ha enseñado, ustedes han escuchado la fiesta de la Anunciación, cuando el ángel le anunció a María que iba a concebir, que lo que tenía en su vientre era del Espíritu Santo. Eso para la iglesia católica se dio el 25 de marzo, lo mismo que la muerte de nuestro Señor. Ellos lo ubican última semana de marzo, primera semana de abril. Por eso es que celebran la Semana Santa en ese tiempo. Entonces dijeron, como la Anunciación fue en marzo, 25 de marzo, entonces abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El 25 de diciembre es el nacimiento, y así lo establecieron, ¿sí? Pero realmente los historiadores y los estudiosos tienen más que demostrado que nuestro Señor no nació el 25 de diciembre. Entonces algunos hermanos dicen, no, yo no celebro eso porque eso sería celebrar una fiesta pagana. Y con esos argumentos unos se abstienen de celebrar. Otros entonces dicen, no, yo sí celebro Navidad porque para mí significa el evento más glorioso de toda la historia de la humanidad. Dios se encarna para venir a salvarnos, a justificarnos, a santificarnos, a redimirnos. ¿Cómo no voy a celebrar que se cumplió la profecía de Isaías dada 750 años antes? Un hijo nos es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Cómo no voy a celebrar que el Hijo de Dios, Dios mismo, se encarnó para reconciliarnos consigo mismo? Si yo veo en la Escritura que vino unas huestes celestiales y ellos glorificaron y ellos adoraron, si veo que los pastores se volcaron a adorar, se adoró en la tierra, se adoró en el cielo cuando nuestro Señor nació, entonces con esa postura dicen, yo obviamente
que todos los días recuerdo que nuestro Señor se hizo hombre para justificarme, entonces yo aprovecho ese tiempo para presentar la verdad a las personas y decirles, es un tiempo donde las personas están más sensibles, donde los vecinos muestran armonía, donde quieren compartir unos con otros, y aprovecho ese tiempo para enseñarles la verdad. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Entonces mire las dos posturas, ¿sí? Nosotros, lo cierto, hermanitos, es que no hay ni un solo mandato claro, en la Biblia usted no lo encuentra, que ordene la celebración de Navidad. No se encuentra el mandamiento explícito donde se diga que se debe celebrar Navidad. No está. Entonces, como no está, los que celebran Navidad están pecando. En la bendita palabra nosotros debemos identificar mandamientos que son muy claros porque usted los encuentra allí de manera taxativa, están allí de manera expresa. Por ejemplo, para nadie hay duda de que matar es pecado. No matarás, no robarás, no vas a adulterar, no vas a fornicar. Eso usted no tiene que interpretar nada allí. Pero también la Biblia contiene principios y los principios están más ocultos. Por ejemplo, hermanos, ¿fumar es pecado? ¿Dónde dice en la palabra que fumar es pecado? Hermano, ahí no dice que fumar es pecado, entonces no es pecado. No, hermano, sí, hay un principio bíblico. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y otra serie de versículos donde está allí, usted extrae el principio de que obviamente es pecado, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Hermano, y si yo vengo aquí todo con aretes y me abro piercing, y ¿eso es pecado? Mire que ahí no dice. Y dice por allá en el Antiguo Testamento no te harás rasguño, pero ya estamos en la dispensación de la gracia, no de la ley. Pero hermano, está el principio. No os transforméis, no os conforméis a este mundo. El principio bíblico de que debe haber diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces dice el Señor a través del apóstol Pablo, no tomen la forma de este mundo, no se conformen a este mundo, no tomen el molde de este mundo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Estar usted actuando como actúa el mundo le facilita para predicar la palabra del Señor, y de ahí usted extrae el principio. ¿Sí? Entonces mire que no es que solamente la palabra contenga mandamientos, hay principios que nosotros debemos identificarlos y obviamente, ¿para qué? Para caminar en la voluntad de nuestro Señor. Entonces, hermanos, no podemos simplemente decir que no celebramos Navidad porque es una fiesta pagana. ¿Por qué ese no es un argumento válido? Hermano, porque usted y yo tenemos que ser consistentes, tenemos que ser coherentes. Y sí tenemos muchas prácticas que son paganas, y porque usted las haga o yo las hago, en el fondo el propósito no es adorar dioses ajenos, no es incurrir en idolatría. Por ejemplo, mis hermanos, los días de la semana tienen un trasfondo pagano, porque el lunes, bautizado así en honor a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter y el viernes a Venus. Yo nací un viernes, entonces yo soy pagano, porque nací en un día pagano, entonces mi procedencia es pagana. ¿Sí? Si usted nació un día pagano, entonces usted es pagano. Ahora, ¿cuánto les gustan las vacaciones? ¿Cuál es el trasfondo de las vacaciones? En Mesopotamia, entonces decían,
los inconversos, los incrédulos, no vamos a trabajar, nos vamos a tomar un tiempo porque vamos a adorar nuestro Dios, el Dios de Mesopotamia. Y cesaban en sus labores y se ven en la obligación de regular eso y decir, no, para que haya orden vamos a establecer un tiempo, y entonces ese tiempo son las vacaciones para que ellos se dedicaran a la adoración. Entonces usted y yo no podemos salir de vacaciones, porque las vacaciones tienen un trasfondo pagano. ¿Sí ve? Usted no puede estrenar, porque el estrén se estableció en honor a una diosa que se llamaba Estrenia. Entonces no puede estrenar, porque si usted estrena, usted está en una práctica pagana. Entonces si ve cómo nosotros no podemos simplemente decir, no, yo no estoy, no recuerdo, no celebro el nacimiento del Hijo de Dios, del unigénito Hijo del Padre, porque es pagano. Eso, hermanitos, no es correcto decir eso. ¿Por qué? Porque el nacimiento de nuestro Señor, como lo vimos, es una doctrina bíblica. Usted y yo tenemos que creer, los que estamos aquí, creyentes, usted tuvo que creer que el Dios se humanó, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Usted tiene que creer eso, usted ya tuvo que haberlo tomado para sí. Un hombre no pudo morir por usted. Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nació de una virgen. La virgen parirá, dice Isaías 7:14 en esa profecía. Miqueas dice, van a ser en Belén. Tú, Belén de Efrata, la más pequeña, pero de allí me saldrá el rey de Israel, Señor sobre Israel. Usted tiene que creer esa verdad, hermano. Que Él se encarnó, que Él habitó entre nosotros, que el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina fundamental. Entonces, cuando usted dice Navidad es pagana, usted está diciendo Navidad viene de natividad. Natividad significa nacimiento. Entonces, usted está diciendo que el nacimiento de Cristo es pagano. Y esa no es una verdad bíblica. Entonces, ¿sí ve cómo nosotros simplemente no podemos decir, no, yo no celebro porque es pagano? No. Hermano, es pagano la desviación que un mundo que está bajo el maligno le ha dado. Es pagano creer que Navidad es Papá Noel, que es emborracharse, que es el baile, que son regalos, que es mucha comida, que es fiesta. Eso. Pero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo tenemos que creerlo. Y tenemos que, además de creerlo, enseñarlo, predicarlo. Porque nadie puede tener salvación si no cree que el Hijo de Dios se humanó. Si usted no inicia por ahí, es el inicio de la concreción del plan de Dios. Tuvo que nacer, tuvo que vivir, tuvo que caminar en obediencia, tuvo que morir y tuvo que resucitar. Y todo eso nosotros tenemos que creerlo. ¿Sí? Entonces mire cómo nosotros simplemente no podemos esbozar eso porque no estamos siendo consistentes. La corbata, hermanitos, con las que yo vengo muchas veces, tiene un contexto pagano. Los croatas la utilizaban para asesinar a sus enemigos y la utilizaban, se la ponían para la adoración a la diosa Isis, ¿sí? Una diosa que tenía una especie de pañuelo amarrado en el cuello. Se conocía como el nudo de Isis. Y los egipcios enterraban a sus muertos con ese nudo aquí para pagarle tributo a esa diosa y que ellos decían ellos, creían que si llevaba el pañuelo con el nudo de Isis, entonces podía entrar fácilmente. ¿Sí ve? Ahora, por el hecho de que yo use corbata, ¿quiere decir que yo estoy adorando a Isis? ¿Sí? Por el hecho, hermanito, de que usted salga a vacaciones, ¿usted está adorando al Dios de Mesopotamia? Por el hecho de que usted estrene, ¿usted está adorando a Estrenia? Entonces, miren la inconsistencia. Ah, pero si el hermano celebra el nacimiento de Cristo, entonces es un pagano. Porque la Navidad es pagana, porque yo lo he escuchado muchas veces. No, hermanitos. Tenemos que ser consistentes.
porque tendríamos que salir nosotros de esta esfera terrenal para no hacer alguna actividad que se considere o que tenga un origen pagano. Y la verdad es esta, hermanitos. El hermano que decide que le gusta poner un adorno, poner una luz, armar un árbol, estoy convencido en lo profundo de mi corazón que no lo está haciendo para Tarsis, ni para Saturniano, ni para Minra, ni para ninguno de esos. Entonces, ese tema es un tema de libertad cristiana, de decisión personal conforme a la libertad que tenemos en Cristo, libertad cristiana. ¿Sí? Mire, el mundo no va a celebrar el nacimiento de Cristo. El mundo tergiversa, porque el mundo quiere sacar a nuestro Señor Jesucristo de la ecuación. Lo quieren sacar de las escuelas, lo quieren sacar del colegio, lo quieren sacar de la familia, lo quieren sacar de la sociedad. Entonces el mundo, usted no espere que celebre el nacimiento de Cristo. Nosotros todos los días, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo me levanto y yo de una vez le doy gracias a mi Señor de que ahora yo puedo hablar con Él, tener comunión con Él, gracias a que Cristo se humanó, su único Hijo, y murió en la cruz por mí. Entonces todos los días, de forma consciente, yo estoy celebrando que el Hijo de Dios se humanó, porque si no, yo no podría haber sido reconciliado con el Padre. Todos los días yo tengo que ser consciente de esa verdad. Lo único, hermanitos, que a mí me pone en posición de que Él me escuche es Cristo. Y Cristo que se humanó, que nació, que vivió, que murió y resucitó. ¿Sí? El mundo, hermanito, piensa que han hecho de ese tiempo histórico memorable, es un tiempo grandioso. ¿Y qué ha hecho el mundo? Lo ha convertido en consumismo, en borracheras. Pero nosotros tenemos que aprovechar para enseñar la verdad. Mire, si nosotros seguimos, si somos estudiosos de la Biblia y lo miramos detenidamente, Josué 24, 2, 3 nos enseña que Abraham tiene un origen pagano. Abraham. Y dice Josué 22, 2, 3, dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Sí ve lo que hacía Abraham y sus padres? Servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Y le dice a David, cuando está huyendo de Saúl, entra al templo y le dice al sacerdote Ahimelech que si tiene alguna espada, que si tiene algo para él defenderse. ¿Y la espada de quién le da el sacerdote? La espada del pagano de Goliat. Y con esa espada de procedencia pagana es la que David utiliza para hacer guerra contra los filisteos y liberar a Israel. Ahora, si avanzamos más, en 2 de Samuel 8:10, el mismo David derrota a todos estos pueblos paganos y coge el oro, la plata de estos pueblos y es utilizada después para la construcción del templo. ¿Sí ven? Es una plata que se la quitó a los paganos y la utilizan para la construcción del templo. En 2 de Samuel 8:10 dice: envió Toi a Jorán su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Jorán llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Ahora, otro ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos 17:16 está en Atenas y hay una cantidad, dice que está sorprendido de toda la idolatría que vio allí, una cantidad de imágenes, monumentos construidos a dioses paganos, y él desde un monumento de esos construido al Dios no conocido. ¿A quién le construyeron estos paganos ese monumento?
¿A Jehová de los ejércitos? No. Dice al Dios no conocido. Y Pablo toma desde allí y dice, de ese Dios yo les vengo a hablar. Yo les vengo a hablar del único Dios verdadero, del Dios que creó el cielo y la tierra. Mire cómo Pablo toma eso pagano y lo cambia totalmente para que ellos conozcan la verdad, conozcan al único Dios verdadero. Entonces, hermanos, Dios es especialista en transformar lo pagano en santo. ¿Acaso, hermanitos, esa no es nuestra historia? Nuestro Señor, nosotros estábamos en el mundo, éramos paganos, y solo por su gracia y por su misericordia podemos abrir su bendita palabra, siendo instrumento en sus manos y hablar esta verdad y exponer esta verdad, porque nuestro Señor es especialista en tomar lo pagano y volverlo santo. Es lo que allí hizo con nosotros. Nos ha santificado, nos ha separado por Cristo para Él. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, nosotros debemos recordar que Navidad significa nacimiento, natividad. Es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que hablaba Isaías. Y que nosotros no podemos obviar esa verdad, porque si nosotros decimos que el nacimiento de nuestro Señor, que es que la natividad, la Navidad es pagana, pues hermano, la palabra del Señor dice en 1 de Juan 4, 2, que en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, el espíritu que confiesa que Él nació, que ese nacimiento de Dios fue una realidad. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ese es un asunto, hermanitos, de libertad cristiana. Y a libertad hemos sido llamados. Dice la bendita palabra en Gálatas 6:13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Hermanos, mire, se está cometiendo un error desprevenidamente, y es que utilizan más los hermanos estas fechas para hablar de supersticiones que para hablar de Cristo. Y entonces, es que es saturniano, Minro, y empiezan a hablar de un poco de supersticiones, cuando es el tiempo ideal para nosotros explicarle a nuestros familiares, a los amigos, a los vecinos, ¿usted sabe por qué tuvo que humanarse? ¿Usted sabe por qué nació en un establo? Es que un establo era un lugar para los animales. Seguramente allí como no se halló lugar en el mesón, como leímos al inicio, nació en un establo. María estaba sola, lo envolvió en los pañales y lo puso allí en un pesebre. Y un establo, obviamente, que había ¿qué? Estiércol de los animales. ¿Y por qué el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías, nace en esas condiciones? Hermanos, porque espiritualmente debe nacer en su corazón, y es un corazón inmundo, es un corazón perverso que Dios tiene que cambiar, ¿sí? Perverso es el corazón del hombre, por eso Él nos da un corazón nuevo, y nace en esa inmundicia, simbolizando en la inmundicia que debe nacer dentro, en la inmundicia de nuestro corazón. Él lo limpia, y tenemos que nosotros llevar esa verdad. ¿Y sabe por qué nació en estas condiciones? ¿Y sabe por qué Él tuvo que humanarse? Porque no había forma de ser reconciliado, sino Él mismo tenía que humanarse para vivir en perfección, porque no hay justo ni aun uno. Obedecer, toda la ley la cumplió, y llegado el cumplimiento del tiempo, murió en una cruz, porque era el pago, el castigo por nuestro pecado. Era lo que usted y yo merecíamos, morir allí en una cruz por nuestros pecados, y Él tomó nuestro lugar. Él vino para sustituirnos. Esa verdad es la que nosotros debemos enseñar. Mire, no es
menos cierto que hay muchas cosas que oscurecen la Navidad. Nosotros no celebramos la fecha, hermanos. Nosotros celebramos la persona. Celebramos el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, se hizo carne. ¿Cuándo? Hermano, yo no le sé decir con certeza, no está establecido, pero con certeza sí le digo que Cristo se humanó, que el Hijo de Dios se hizo carne, que el Hijo de Dios nació de una virgen, que el Hijo de Dios habitó entre nosotros. ¿Sí? Eso es una verdad. Entonces sí, se oscurece este tiempo con el consumismo, con el licor, con los bailes, la publicidad, la idolatría, el materialismo, el consumismo, todo eso. La gente está más ocupada en compras, en aguinaldos, en fiestas y no se enfocan en lo primordial. Se pierde el centro, ¿sí?, de lo que debe, de la celebración. El centro de nuestra vida debe ser Cristo y se pierde. Las personas están más preocupadas por todo ese materialismo y se pasa el tiempo y no pensaron en Cristo, porque obviamente el enemigo los distrae, los desenfoca. Como ellos no conocen, tienen esa ignorancia y nosotros estamos llamados a ello. Entonces, mire, esta es una época para nosotros enfocarnos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque la mayoría de personas pierden la Navidad creándose necesidades, cosas innecesarias, y pierden de vista el centro. ¿Sí? Cuando nuestro Señor, como leímos ahora, nació allá en Belén, mire ustedes que hubo personas que también se perdieron en el nacimiento de nuestro Señor. Se perdieron ese privilegio y el mesonero fue uno de ellos. El mesonero estaba tan ocupado porque obviamente había un censo, iban a empadronar todas las personas, entonces Belén, que era una población pequeña, pues imagínense, todos los que eran oriundos de ahí llegaron y por eso no se halló lugar en el mesón. Y él, por estar entretenido atendiendo a todos sus visitantes, llegó María allí con José y ni siquiera tuvieron lugar en el mesón. Por estar ocupado, se perdió el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire que la palabra no dice que es que él le faltó compasión, que él fue hostil. No, simplemente estaba ocupado, hermanos. Estaba ocupado. Y así, en el presente hay muchas personas ocupadas. Ocupan la habitación de su corazón con cosas innecesarias y no le dan cabida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Están tan desenfocados, hermanos, tan ocupados, y no tengo tiempo, y es que esto, y tengo que trabajar más porque en este tiempo hay mucho gasto, y se llenan de cosas innecesarias, ocupados, y se pierden darle morada al único y suficiente Salvador. Entonces, la Navidad, hermanito, no es regalo, no es comida, no es comercio, no es fiesta, no es licor, no es baile. No es lo que sucede en nuestra sociedad, que se llenan de lo innecesario, de lo insignificante, cosas que no tienen sentido, que no tienen valor, y no dejan espacio en su corazón para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el mesonero se perdió la Navidad por una preocupación ignorante. ¿Por qué ignorante? Porque él ignoraba que el Mesías iba a nacer. Y así las personas están tan distraídas que ignoran el verdadero significado de la natividad, de la Navidad. Y nosotros debemos sacarlos de esa ignorancia, mis hermanos. Este es un tiempo para sacarlos de la ignorancia, para decirles, mire, la verdadera Navidad es esta, ¿sí? Ahora, observemos primero nuestra propia vida. A ver si nosotros estamos tan ocupados, ¿sí? Pasamos más tiempo comprando que adorando a nuestro Señor. Pero eso es lo que tenemos que hacer.
El verdadero significado de la Navidad, hermanitos, lo encontramos nosotros en 2 Corintios, capítulo 5. Y hay dos palabras allí fundamentales para nosotros explicar lo que significa Navidad. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mire, que usted sea una nueva criatura, dice el versículo 18, que proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilia y nos dice, mire, ustedes tienen este ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio de la reconciliación? Y lo explica en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Conociendo esta verdad, y ahora nosotros que fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo, ¿qué somos? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, hermanos, dos palabras importantes allí: encarnación. Navidad significa encarnación. El verdadero significado de la Navidad, encarnación. Dios envió a su único hijo. Filipenses 2:5 dice, Cristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino y tomó forma de siervo. Ahí está la encarnación de Cristo. ¿Sí? Ahí está. Y la otra palabra de lo que significa Navidad, reconciliación. Significa unir, dejar a un lado la hostilidad para tener paz, para tener comunión entre dos personas. ¿Sí? Hay una relación rota entre dos personas, pero uno de ellos toma la iniciativa y va y busca a la otra persona y la perdona. Pues el que tomó la iniciativa fue nuestro Señor y envió a su único hijo, y él caminó en obediencia y lo envió a morir en una cruz para que pagara por nuestros pecados, esos pecados que hacían una pared que no nos dejaban reconciliar con el Padre. Entonces, a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Se encarnó para reconciliarnos. ¿Sí? Esas son las palabras esenciales de la Navidad. Entonces, hermanos, de todos estos temas controversiales, que si el cristiano debe poner una luz, que si el cristiano pone la estrella o no la pone, que si arma el árbol o no lo arma, que si come morcilla o no come morcilla, que si come carne o es vegetariano, todo eso el apóstol guiado por el Espíritu Santo dice en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Pablo está diciendo, uno cree que puede poner lucecitas, que puede armar un árbol, ¿sí? Y otro cree que no, que eso no está bien. Y entonces Pablo dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come, hermanito, si usted cree que va a poner esa lucecita y usted está pecando, ojo, porque si el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Si usted que tiene el Espíritu Santo no tiene paz en eso, no lo haga. Pero no juzgue al que el Señor le ha dado la paz para poner allí ese adornito. Que yo le puedo garantizar que ese hermano no está poniendo ese adorno para Minro ni para ninguno de esas deidades paganas. No, tenemos libertad, en Cristo tenemos libertad. Ese es un asunto de libertad cristiana,
¿Sí? Mire, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, es una decisión personal basada en el principio de libertad cristiana. Y Pablo le recomienda a los Gálatas y les dice en Gálatas 5:1: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Romanos 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Colosenses 2:16: por tanto nadie os juzgue en comida ni bebida, o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, hermanito, radica en esto. El que no celebra, entonces está asumiendo, da por sentado que el que celebra va a celebrar como el mundo celebra. Ay, no, si este hermano está celebrando, entonces se va a emborrachar, entonces es que va a bailar, entonces es que, uy, no. Y entonces da por sentado eso, que bailan, que va a despilfarrar, que se van a cometer hasta adulterio. Entonces asumimos que el hermano celebra de esa manera. Y hermanitos, entre los que celebran y los que no celebran, hay buenos cristianos en ambos bandos. El que celebra, para el Señor lo hace; el que no celebra, para el Señor lo hace. Entonces, en ambos, y ambos tienen argumentos suficientes para hacerlo o no hacerlo. Usted toma su posición, hermanito, y tiene argumentos para hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Entonces, todo hay que hacerlo es para la gloria de Dios. Si usted no tiene esa paz, no lo haga, porque si le falta fe, entonces usted está pecando. Ahora, debemos recordar, hermanitos, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Porque muchas veces vamos donde esa abuelita que tiene esa cantidad de imágenes, que no conoce del Señor, que tiene pesebre, que tiene de todo, y entonces vamos es a atacar y a decirle: usted se va a ir es para el infierno, porque mire, esto es de Minro, estas son las Saturnalias, esto es el Sol Invictus, esto usted tiene, mire, ¿sí? Y aquí, hermanitos, me voy a permitir utilizar una metáfora para que ustedes, para hacerme entender. Si usted encuentra a un perrito comiéndose un hueso y usted le va a quitar ese hueso, muy seguramente el perro lo va a morder. No le va a gustar, lo va a morder. Si usted va donde alguien religioso que tiene imágenes y usted desde que llega está quitándole ese hueso, bote eso, mire usted, mire, se va a ir es para el infierno. Pues, hermano, usted está hablando de supersticiones y no ha presentado la verdad. Pero si usted, ese perrito que está entretenido con ese hueso, usted le llega con un filete, él deja el hueso y se va a comer el filete. ¿Sí? Entonces, las personas que están en el mundo no tienen la verdad, no ha quitado la venda de sus ojos y tienen el hueso como estábamos usted y yo. Lo que pasa es que una vez fuimos convencidos por el Espíritu Santo y nos dimos cuenta, pero tanto yo ruñir este hueso y yo no encuentro libertad. ¿Sí? Entonces, presente el filete, presente la verdad, presente la luz. Y el que está entretenido en ese hueso, cuando conozca la verdad, el mismo espíritu que habita en usted y en mí va a hacer que él solo bote todo eso. Porque la verdad está en él. Se le ha quitado la venda de los ojos. Ahora quiere caminar en obediencia, quiere caminar en luz. Y el Espíritu Santo arraiga esa palabra que usted va y lleva, porque usted presentó la verdad, usted se enfocó en lo central. Usted no está hablando allá de supersticiones, usted va y presenta es a nuestro Señor Jesucristo. Y como la verdad es lo que nos hace libres, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces va a ser libre de todo eso, de toda esa religiosidad. Pero si usted va a atacar, hermanito, no.
vaya con la verdad. Excúseme lo que le voy a decir, presente el filete para que dejen ese hueso. ¿Sí? Pero es así, mis hermanos. Entonces, esta oportunidad no es para que, este tiempo no es para que usted ataque, no, es para que presente la verdad, no pierda el enfoque. ¿Sí? Padre Santo, amadísimo Dios, gracias damos, mi Señor, todos los días, Padre Celestial, y no nos va a alcanzar la existencia, Señor, para agradecer, Padre, que llegado el cumplimiento del tiempo, tú enviaste a tu único Hijo, Señor, a tu unigénito. Nació, Señor, de una virgen como el profeta Miqueas lo anunciaba, Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Caminó en obediencia, Señor. Murió, fue crucificado en esa cruz porque era el trato que nosotros merecíamos. Fue flagelado, fue escupido, fue insultado porque era lo que nosotros merecíamos, Señor. Fue crucificado entre ladrones porque era lo que nosotros merecíamos. La espada de tu ira fue sobre él porque llevaba los pecados de nosotros. Murió, Señor, pero la muerte no lo pudo contener. Al tercer día se levantó, Señor, de entre los muertos y está sentado a tu diestra, Padre. Nos gozamos, Señor, recordando ese día glorioso, Señor, ese día memorable, el día más importante de toda la humanidad, Señor, cuando tu unigénito se hizo carne, se encarnó, tú lo proveíste, Señor, de carne y sangre como nosotros, porque vino a salvar a todo individuo de la raza humana. Vino a justificarnos, vino a santificarnos, vino a redimirnos, Señor. Vino a tomarnos de la mano y a reconciliarnos contigo, a volvernos a tu presencia. Y te damos gracias, Señor, por aquel varón perfecto, por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y en su nombre, Padre Celestial, oramos. Amén.